Mostras, maestras de la poesía argentina. Somos mostras, la 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 la. Soy mostra, la 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 la. Mostra, mostra. Son mostras, la 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 la. Soy mostra, la 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 la. Mostra, mostra. Mostras. Capítulo 4. ¿Quién dijo la palabra corcel? Susana Tenon. Hola, mi nombre es Inés Kreplak y este es un nuevo capítulo de Mostras, maestras de la poesía argentina. El capítulo de hoy está dedicado a la gran Susana Tenon, poeta y fotógrafa, maestra del humor ácido, mostra de la dispersión del yo poético. Pero vayamos por parte. Primero, ¿qué es el yo poético? El yo poético es una máscara, ni más ni menos que la voz que enuncia el poema. Dicho de otra forma, hay un personaje detrás de cada poema. Las palabras que usa, y más aún, su ritmo, definen sus características, su sensibilidad. Esa voz, esa máscara, no es exactamente la voz del autor o de la autora del poema, incluso aunque diga yo, sino un personaje que se inventa dentro del poema para poder decir ciertas cosas que de otra forma, tal vez, jamás diría. Podríamos pensar en una fiesta de disfraces, en todos esos momentos en los que se abre una oportunidad de ser otras, otros, otres. Esa oportunidad, esa puerta está abierta en la literatura en general y en la poesía en particular. En poesía, todos los días es carnaval, o como decía Oscar Wilde, denme una máscara y les diré la verdad. Del primer libro de Susana Tenon, el poema Aquí y Ahora expresa que yo vivo aquí y ahora, donde todo es horrible y tiene dientes y viejas uñas petrificadas. Aquí, ahora, donde el aire se asfixia y el miedo es impune. Ese yo que aparece es una máscara. Ese personaje indica a todas luces un aquí y un ahora que es de denuncia social y política, por supuesto, pero que también señala otra cosa, algo más íntimo o a primera vista banal. Porque el poema dice también: sé que en algún lugar la alegría se desparrama como el polen, y sin dudas todos en algún momento sentimos alergia de la alegría circundante, mientras nosotros nos sentimos las y los últimos seres sobre la faz de la tierra. Esto es recién el primer libro de Tenon, porque Tenon va a ir mucho más allá, o mucho más acá, quién sabe. Susana Tenon estuvo siempre dedicada profundamente a la poesía, pero no era una mujer vinculada al ambiente literario. Algunas mínimas coordenadas esenciales. Tuvo 2 etapas de publicación. La primera, en la que publicó sus primeros 3 libros en los años 60. La segunda, sus 2 últimos libros, publicados en los años 80. Fue fotógrafa. Algunas de sus fotos están publicadas en los 2 tomos de su obra reunida, La morada imposible, que editó Corregidor y que obviamente recomendamos. En cuanto a Tenon fotógrafa, la parte más reconocida de su trabajo son sus fotos a Iris Scaccheri, una bailarina clásica que también fue su pareja. Es difícil hablar de fotografía en radio y sin embargo, allá vamos. Busquen si pueden esas fotos. Además de tener una composición clásica, contienen también algo de ruptura. Ya están ahí la formación universitaria, los años de lectura y formación, pero también su propuesta personal, su búsqueda íntima, el cuerpo de una mujer sometido por el peso de la historia y de la sociedad. La danza que cada época genera en todos los cuerpos oprimidos y su desguace, su lento, paulatino destroce. Imaginen, en el caso de Tenon, ser lesbiana en los 60 y en los 80. Escuchamos a María Fernanda Pampín, investigadora y editora de Corregidor.
Creo que uno de los aspectos más interesantes de su obra es la libertad con la que se mueve. Su juego con el lenguaje se manifestó de modos tan diversos, entre registros muy variados, entre la poesía culta y el lenguaje popular, el uso del lunfardo, la mezcla de discursos y temáticas, el predominio de la prosa, su ruptura con los lugares comunes y las imposiciones de la sociedad, muy especialmente a través del humor. Es la poeta políticamente incorrecta, es la poeta que no encaja, y su obra, precisamente por eso, creo, entre otras razones, está teniendo actualmente una nueva oportunidad. Está siendo traducida a varias lenguas, al inglés, al alemán, al portugués, y su interés y vigencia, es una poeta que resulta cada día más actual, crecen día a día junto a las relecturas por parte de los movimientos feministas en todo el mundo que descubren o construyen una tradición feminista en la literatura argentina. Tenon es una poeta desobediente y asume el mandato de las jóvenes generaciones políticas y literarias que reclaman por los derechos de las mujeres y disidencias. Susana Tenon es capaz de partir en dos la máscara esencial de la poesía para representar una forma de estar en el mundo que también está partida, una forma de existir que es dolorosa y contradictoria. Si desde el psicoanálisis somos uno y tres y están el yo, el ello y el superyo, ¿cómo es posible que las esquirlas de habitar este mundo terrible no lleguen al cielo de la lírica? Pero no solo con dolor, sino también con humor, esa dosis justa, la medida adecuada. Esta es parte de la fórmula de Susana Tenon. Analía de la Fuente, escritora que se dedicó a investigar la obra de Tenon, nos cuenta sobre su recorrido. Para mí Susana Tenon es una poeta que crea desde la ruina y que en la ruina aparecen nuevos sentidos. A mí me encanta el primer poema del primer poemario, que curiosamente en un poemario más que nada intimista de un yo poético que se aboca principalmente a sí mismo, habla de una fundación y de buscar nuevos lenguajes, nuevos sexos, nuevas formas, nuevas palabras, ¿no? Y digamos, esa apertura de su obra, aclamando por una fundación de lo que somos, me parece que concentra parte de lo que ella va a hacer en todo lo que escriba, que es oponerse a la cultura y oponerse al patriarcado. El humor en Tenon es una de sus características notables y tal vez la más olvidada. Incluso en su poema emblema ¿Por qué grita esa mujer?, hay humor dentro de lo terrible. Hay jacintos y margaritas. ¿Quién dijo la palabra corcel? Pero mejor aún, escuchemos este otro poema en donde es capaz de reírse de sí misma y de su contexto. Lee la poeta Andi Nachón. La antología. ¿Tú eres la gran poetisa Susana, etcétera? Mucho gusto. Me llamo Petrona Smith Jones. Soy profesora adjunta de la Universidad de Poughkeepsie, que queda un poquipsis al sur de Vancouver, y estoy en la Argentina becada por la Puttifar Commission para hacer una antología de escritoras en vías de desarrollo, desarrolladas y también menopáusicas, aunque es cosa sabida que sea como fuere, todas las que escribieron y escribirán en Argentina ya pertenecen a la generación del 60, incluso las que están en guardería e inclusísimamente las que están en geriátrico. Pero lo que importa profundamente de tu poesía y alrededores es esa profesión, ¿cómo se dice?, profusión de íconos e índices. ¿Tú qué opinas del ícono? ¿Lo usan todas las mujeres o es también cosa del machismo? Porque tú sabes que en realidad lo que a mí me interesa es no solo que escriban, sino que sean feministas, y si es posible alcohólicas, y si es posible anoréxicas, y si es posible violadas, y si es posible lesbianas, y si es posible muy, muy desdichadas. Es una antología democrática, pero por favor no me traigas ni sanas ni independientes.
Susana Tenon fue contemporánea de Alejandra Pizarnik y Juana Vignosi, aunque se mantuvo bastante al margen del ambiente literario. Su búsqueda poética va desde sus primeros libros, un poco más formales y quizás contenidos, aunque llenos de poemas increíbles, hacia el estallido pleno, el boom de los años 80. Primero con su libro Distancias, en donde por primera vez aparece el doble comando, las dos voces que conviven en sus poemas y que dialogan desde la tensión, la incomprensión o el conflicto. Luego, su último libro, una verdadera obra maestra, Ova Completa. El libro se llama Ova Completa porque, según aclara la propia autora, tiene los huevos llenos. En una entrevista que le hicieron Diana Velesi y Mirta Rosenberg, Susana Tenon se refirió a este libro diciendo: Ova no es un libro cómico, como dicen algunas personas. Yo también me he matado de risa a veces escribiéndolo, pero sin ignorar los aspectos terribles allí encubiertos. El contexto más crudo era el siguiente. Acababa de enterarse que padecía cáncer y tenía, como decía, los huevos, los ovarios llenos. Otra vez, humor, dolor y apropiación. Al igual que en su trabajo como fotógrafa, lo central es siempre el mismo punto obsesivo de retorno. Reformular un lenguaje, encontrar algo, una foto o un poema, que represente el cuerpo propio, no la época ni la gran consigna, sino lo personal. El propio cuerpo en su desmembrarse, en su descomposición, o mejor, en su explosión, sin patetismo ni golpes bajos, con una enorme conciencia formal, un trabajo muy puntilloso con cada palabra, con cada significante, con las citas que están desperdigadas en sus poemas como verdaderas minas antipersonales, justamente. Y amor, locura por el verdadero protagonista de todo poema. La misma palabra, el teatro, la danza del lenguaje, que nunca alcanza y que es siempre una utopía. ¿Dónde nació? Susana Tenon nació en Buenos Aires en 1931 y murió en la misma ciudad en 1991. ¿Cuándo comenzó a escribir? Su primer libro se publicó en 1958. Desde sus inicios se la relacionó con la poesía de los 60, Pizarnik y Vignosi, entre otras. Fue reconocida más bien hacia el final de su obra, a finales de los 80, por lo cual no son muchas las entrevistas que circularon. ¿Quiénes o qué la inspiraban? Seguramente Oliverio Girondo, a quien le dedica un ensayo bellísimo publicado también en La Morada Imposible. Nuevamente lo alto y lo bajo, o como dice María Negroni en su prólogo a la obra reunida, la autora echa mano por igual al lenguaje emputecido y al lenguaje refinado. Aristófanes, Apuleyo, Catulo, Boccaccio, Pietro Aretino, Rabelais, Quevedo, Góngora y Joyce son sus maestros. También, por supuesto, la musiquita muy cacofónica de La Bucanera de Pernambuco o Hilda la Polígrafa de Alejandra Pizarnik. Ella misma se define así: yo, toda mezclada de latín, griego, mierda, tallarines, cultura y barbarie. Principales libros: Edad sin tregua, de 1958. Es su primer libro. Allí ya está la cifra de lo que será después desplegado su núcleo recurrente: el cuerpo, la representación del cuerpo, el ser mujer, el poema como un teatro, la propia existencia como un conflicto sin resolución. Distancias, 1984. Poemario lírico, tal vez el menos cargado de humor, el más grave de su obra, en donde aparece por primera vez la doble voz. Este personaje que dialoga consigo mismo o con un eotre, una voz en cursiva, la otra en imprenta, para dejar bien marcado el efecto. Ova Completa, 1987. Clásico, merecido clásico, de lectura imprescindible, lleno de humor, alta y baja cultura, distancia, ritmo, uno de los grandes libros de la poesía argentina. Premios y reconocimientos. Susana Tenon no recibió galardones ni cucardas en vida. Recibió, de un tiempo a esta parte, gracias al trabajo de compilación de la poeta Inés Manzano y la publicación de Corregidor, una relectura cada vez más intensa y merecida. Algunos trabajos académicos y periodísticos, el último tiempo, reivindican su figura y su obra. Entre ellas, recomendamos la nota Hola Susana, escrita por Gabriela Cabezón Cámara, a raíz de una muestra a cargo de Silvio Lang en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti de La Plata y publicada en el diario Página 12 en mayo de 2017. Poemas imperdibles, por Nora Lezano y Verónica Yatá.
En Fundación, el primer poema de la Edad sin tregua, su primer libro, el yo poético pide con deseo y sufrimiento. Como quien dice, anhelo, vivo, amo. Inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses, menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos, hagamos. Y otras imperiosas necesidades nuestras. Otros sueños, sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente. El poema Escoliosis, del 18 de diciembre de 1986, quedó dentro de los poemas inéditos de Susana Tenon y fue publicado en el tomo 2 de La Morada Imposible, compilado por Ana María Barrenechea y María Negroni. Ahí se ve desplegado el aspecto lúdico, el humor, la reflexión sobre aspectos lingüísticos y estructuralistas, el deseo, la ambivalencia y el cuerpo torcido. Yo, pronombre personalísimo. Te, pronombre tuyo a ti como quien dice, daré, del verbo dar en futuro, imperfecto y transitivo siendo vos, tú el objeto directo de te. Te, ya te lo dije. Daré, también lo dije. Niña, femenino singular sustantivo. Hermosa, su adjetivo correspondiente, pretty beautiful. Un poema de Girondo del cual Tenon era lectora fervorosa empieza así. Yo no tengo una personalidad, yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades. La voz de Tenon también es una y múltiple, ya no una única máscara, un único personaje, sino la búsqueda incesante de representar que somos personas contradictorias, no lineales, abiertas como una herida, en el centro mismo del lenguaje, en ese teatrito, en esa morada imposible. No es tan sencillo acceder a registros de la voz de Susana Tenon. Sin embargo, pudimos dar con la grabación de 8 y 9 de su poemario Distancias. 8. Al sueño mayor, donde vuelven a hablarse el espanto y la música, vidas lo aman de abajo en corrupción benigna, dueño de oros vencidos, pero en quiniela oscura que algo cantan. 9. Cavidad. Tú, lo otro, llama, amor, congrega, dos una vez, una sola vez, presciencia cuando abraza, abierto, cúpula, estoy, veníamos de atrás, verano, ignorantes, sin compuerta, el viento hidraba, flujos, acuérdate de sol, velarios me impiden, cuando se borre, sí, nuestra mordida paralaje y nos disuelva sin par el día. El poema ¿Por qué grita esa mujer? Es, a esta altura y con toda justicia, un clásico de clásicos. Los temas que atraviesan a Tenon como fotógrafa reaparecen también en su obra poética. En este poema son dos las voces que dialogan. La máscara, ese yo poético, son ahora dos personajes. Y esto es así porque quien enuncia es una mujer y está partida, desesperada o sin saber qué hacer, casi monologando desde la locura como el príncipe Hamlet. El personaje y la autora, por supuesto, tienen una relación mediada pero intensa, imbricada, como un títere con su titiritero. Escuchamos al grupo Las Tenon interpretando ¿Por qué grita esa mujer?, dirigido por Silvio Lang. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? ¡Anda a saber! ¡Esa mujer! ¿Por qué grita? ¡Anda a saber! ¡Mirá qué flores bonitas! ¿Por qué grita? ¡Jacintos! ¡Margaritas! ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? ¡Vaya a saber! ¡Estará loca esa mujer! ¡Mirá! ¡Mirá los espejitos! ¿Será por su corsé? ¡Anda a saber! ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto.
esa mujer ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? ¿Te acordás de esa mujer, verdad? ¿Te acordás de esa mujer? Ahora sí, nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado de conocer un poquito más sobre la vida y la obra de Susana Tenon. Esto fue Mostras, Maestras de la Poesía Argentina. Idea y supervisión de guión, Inés Kreplak. Guión, Patricio Foglia. Producción, Dani Morán. Edición, Fabricio Coprés. Hasta el próximo capítulo.